Patricia Mora y el señor diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara, que ambos han externado ya en varias ocasiones su posición respecto a este tema. Doña Patricia alertando de que el ICE sí debe ampliar su ámbito de trabajo y ayudar a la construcción de obra pública. Doña Patricia. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias. Una cosa innegable son las enormes necesidades que tiene nuestro país de obra pública, de infraestructura. Todos nos quejamos, aquí estamos hablando, don Otto y yo antes de llegar aquí, las callecitas pequeñas llenas de huecos, el puente que se nos cae, otra pared que se nos derrumba, y de 1949 fue fundada y que ha sido efectivamente una institución emblemática de nuestro país. Esto no lo digo yo como defensora del ICE, eso en cuanto a la labor de construcción eficaz y eficiente del Instituto Costarricense de Electricidad, tenemos datos absolutamente contundentes. El ICE ha construido 31 plantas de generación eléctrica, 1.321 kilómetros de línea de transmisión que llevan electricidad, 56 subestaciones eléctricas, 15.6 millones de metros cúbicos de presas, más de 111 kilómetros de túneles, 230 kilómetros de carreteras, 24 kilómetros de tuberías de presión. Es decir, ha dado muestras de que este país no es ninguno del resto de países de Centroamérica. Aquí no hay apagones, aquí el túnel del Surquí, en donde el ICE participó, no se derrumba cada vez que llueve en el Surquí, se nos derrumba la carretera Caldera, que es una concesión a una empresa privada. Esa se derrumba. En la carretera Caldera parece que lo que no se derrumba, tenemos el puente de la Platina, aquí tenemos la carretera Caldera, aquí tenemos la trocha fronteriza. Es decir, aquí hay ya una historia de contrataciones hechas por el modelo CONAVI, que es dar la contratación a la empresa privada, que no nos tiene satisfechos. Yo traigo aquí datos del CONAVI y luego sobre lo construido por la empresa, fundamentalmente por dos empresas privadas, por MECO y por Hernán Solís, y mantenimiento a la infraestructura vial, de cómo ha sido, digamos, ha dejado mucho que desear, y luego estudios de la UNAME, de la Universidad de Costa Rica, de una contundencia absoluta que nos demuestran que este modelo CONAVI, vamos a ponerlo así, está debiéndonos. Toda infraestructura vial es deficiente, es carísima, y que el Estado es uno. Y si tenemos una empresa como el ICE, que ha dado muestras durante 65 años de poder, calificada por el BID, por ejemplo, el principal banco que le presta al ICE, como una empresa absolutamente habilitada para llevar a cabo enormes proyectos, creería yo que el país debe, como lo ha pensado el Poder Ejecutivo, el país debe de pensar seriamente en esa opción. Don Otto. Bueno, vamos a ver, al ministro Segnini, luego al presidente de la República, don Carlos Obregón, que efectivamente están pensando en que el ICE involucre en la construcción de obras de infraestructura civil variada. Me refiero a carreteras, túneles. Estaban pensando en hacer un túnel que una la Florencio del Castillo con garantías sociales. Me enteré también que funcionarios del ICT fueron a preguntar a la Contraloría sobre lo que tenían que hacer para ver si el ICE construía el centro de convenciones del ICT. Luego también fueron a preguntar si el ICE podía involucrarse en la construcción de escuelas y colegios de infraestructura civil. Hace poco nos enteramos de que pretendían o ya lo consolidaron, darle la supervisión de la carretera a San Carlos. Construyó el puesto fronterizo de Tablillas, un plantel para la planta de asfalto en Paso Real, eso para el MOPT. Y entonces, ante esas pretensiones, lo que hice fue consultar a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República sobre las competencias legales que tiene el ICE para incursionar
en áreas que son ajenas a sus fines, porque si uno lee la ley que menciona Patricia y luego la ley 8660, que es la ley de fortalecimiento del ICE, y uno se pone a detallar sus objetivos, sus fines, uno se da cuenta que tiene una gran cantidad de competencias para el tema, y traído, digamos, en relación a lo que sucedió con Recope y Ad Astra. No sé si ustedes se acuerdan que el último giro de Recope a Astra fue detenido por la Contraloría y por la Procuraduría, básicamente porque Recope le hace la consulta a la Procuraduría, dice que Recope no tiene competencias para incursionar en energías renovables, llámese el tema de las experimentaciones con hidrógeno, pero también lo otro, que era biocombustibles. Y por eso le dice, ese pago que ustedes tienen pendiente, no lo hagan porque es ilegal. Y basado en eso que dijo la Procuraduría para el caso de Recope, bueno, yo le hago la consulta a la Procuraduría y la Procuraduría dice, mire, todo aquello que está entre las competencias, perfecto. Lo que está fuera de las competencias, como podría ser construir escuelas y colegios, o construir un centro de convenciones, o construir infraestructura vial, requiere de una autorización legal, ya sea modificar la ley constitutiva del ICE, la ley 8660, dándole competencias especiales, o incluso en leyes particulares, darle esa autorización al ICE, como se pretendió en el fideicomiso de la carretera San José-San Ramón, que hubo en algún momento una pretensión de darle la autorización al ICE para que construyera esa carretera, o como se pretende en la carretera Florencio del Castillo, garantías sociales, también hay un artículo para autorizar al ICE a hacer esa construcción, porque si estuviera autorizado, no estarían esos artículos allá metidos. No está autorizado. El ICE no está autorizado. Es que pero entonces sí, digamos que para mí realmente es una magnífica noticia el constatar que don Otto lo único que tiene, o fundamentalmente lo que tiene, son, digamos, reparos en cuanto a la legalidad. Porque podría haber, Otto, entre usted y yo hay enorme respeto, muchísimo cariño, pero enormes divergencias de cómo concebimos el Estado. Y yo vine hasta aquí pensando en que fundamentalmente Otto pues tendía ideológicamente a pensar que es mejor dejar esto en manos de la empresa privada. Experiencia que nos ha dejado terribles consecuencias, pero bueno. Pero no, ya me doy cuenta que realmente don Otto la objeción que tiene es de carácter legal, meramente legal. Entonces la ley constitutiva del ICE efectivamente no puede prestarse a la interpretación que usted hace. En la ley que se da en el 2008, después de la apertura, la ley de fortalecimiento, realmente está establecido explícitamente el que el ICE puede participar en la contribución hacia el Estado, en el mejoramiento de la infraestructura en nuestro país. Pero de todas formas, Otto, yo creo que de lo contrario, si el problema estriba y la diferencia entre nosotros y entre las distintas bancadas puede estar en un asunto de legalidad, yo creo y estoy segura de que vamos a contar con el apoyo de todos los otros compañeros y compañeras en impulsar una reforma que efectivamente ya no se preste para otro tipo de interpretación, sino que rece claramente que el ICE puede hacerse cargo de lo que en un Estado unitario, como las mismas, bueno, como lo dicen artículos de nuestra Constitución, nuestro Estado es uno. Otto. Así es, estamos de acuerdo. Sí, así y es. tiene como misión principal proporcionar bienestar a la ciudadanía costarricense. Totalmente que de acuerdo. no lo tienen las empresas. Con Alterra, cuando se le contrató para el aeropuerto, le importa un pito si a nosotros nos va bien o mal. Ella se deja lo que cada pasajero paga por estar en el aeropuerto y adelante con los faroles. Para las instituciones públicas no es esa la lógica, Otto. La lógica es la que está en la base de un Estado social de derecho como el nuestro, que se resiste a pesar de los embates de las últimas 3 décadas largas, en donde efectivamente, y con el cariño que yo le tengo a Otto, en donde lo que se ha puesto en práctica son políticas que han debilitado nuestra institucionalidad,
que nos tienen en algunos sectores en estado de coma, porque se aplicaron políticas neoliberales a rajatabla en este país. Yo pienso que en este sentido la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo y a la que nos estamos refiriendo, que es la de recurrir a esa experiencia certificada internacionalmente del ICE. Yo aquí tengo datos, no es que el ICE haga un hueco por ahí por Santana, no, es que tiene contratos internacionales que le reportaron más de 8.000 millones de colones de ganancias solamente en el año pasado. Don Otto, tenemos muchos años de que el Estado no participa en la construcción de nueva infraestructura, ¿verdad? El CONAVI se ha dedicado a reparar, ¿verdad? A reparar y a concesionar. Desde su perspectiva política, puede ser momento para que el Estado, digamos, ahora que se está discutiendo si se le dice o no, pueda volver a incursionar en la construcción de nueva infraestructura. Bueno, el MOPT tiene competencias para construir directamente. Se ha ido a lo largo del tiempo desmantelando esa capacidad constructiva del MOPT. Inclusive antes le daba un apoyo a las municipalidades, ahora con un proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, se le están transfiriendo competencias a las municipalidades para que ellas se encarguen directamente de la red vial cantonal, sacando al MOPT de cualquier ayuda a las municipalidades en esa dirección. Me parece que, volviendo al tema del ICE y contestándole más puntualmente su pregunta, según señala la Contraloría en un documento que me hizo llegar la semana pasada, le está comunicando a toda la administración activa, al ICE, a ministerios, etcétera, que si pretenden contratar con el ICE, que primero tienen que dilucidar el tema de la legalidad de ese contrato, y por eso les está pidiendo que vayan a la Procuraduría, consulten a la Procuraduría y que vengan con la resolución de Procuraduría indicando que es legal el contrato que pretendían suscribir. Esa es una parte. La otra tiene que ver ya un poco más conceptual en relación con lo que plantea Patricia y lo que está planteando usted en su pregunta. Si la Procuraduría señala que hay que hacer modificaciones legales, entonces, bueno, ¿bajo qué condiciones se harían esas modificaciones legales para que alguna dependencia gubernamental, alguna empresa pública como el ICE pueda eventualmente participar en la construcción de infraestructura que necesitamos? Estamos con un déficit preocupante de infraestructura a todo nivel en nuestro país. Una de las condiciones que yo pondría sobre la mesa de discusión cuando ese momento llegue en el Congreso es si el ICE va a participar como oferente de la construcción de obras de infraestructura civil, llámese una carretera, llámese el tema ferroviario, túneles, etcétera. Debe hacerlo en competencia con otras, de tal manera que pongamos a competir a diferentes oferentes para que finalmente la administración, el Estado, contrate la mejor oferta. Para que no nos suceda lo que sucedió en estos momentos con la construcción del proyecto de balsa inferior por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que contrata al ICE, hacen un contrato para una construcción muy importante que estaba valorada en, si mal no me acuerdo, eran 93 millones de dólares, la parte que el ICE tenía que construir, y terminó costando 193 millones de dólares. Por construir el ICE. El ICE lo construyó, porque tuvimos a Pablo Copp en la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público, cuando le preguntamos sobre eso, ese proyecto, el proyecto de balsa inferior, que es un proyecto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es un proyecto fallido por el sobrecosto de construcción. Lo que aduce Pablo Copp en su momento de por qué el sobrecosto es porque el ICE llegaba y estaba contratado por administración y decía, bueno, cambiemos las especificaciones de esto y ahora hagamos esto y metámosle un poco más de grosor a una cosa y la otra, y los costos presupuestados en 93 millones de dólares se fueron a 193 millones de dólares, y con eso un proyecto que tenía cierta rentabilidad terminó sin ninguna rentabilidad y con pérdida, pero eso es porque no está sujeto a una competencia. Entonces, aquí están las condiciones. ¿Usted quiere participar? Bueno, presente sí su experticia. Ya Patricia mencionó parte de los atestados históricos que tiene el ICE, que son incuestionables en relación con la experiencia que tiene acumulada, pero ahora el tema es, bueno, ¿qué tan eficiente es usted construyendo? Porque una cosa es, sí, reportar todo eso, pero ¿cuánto costó? Y entonces hay que someterlo a competencia para que entonces diga, bueno, en condiciones de competencia, esta es la mejor oferta para beneficio de todos los costarricenses. Don Otto, una puntualización, porque yo sé, usted insiste
en las bondades de la competencia, en cómo eso baja costos. Aquí hay datos irrefutables, absolutamente. Hay uno que es un informe del CONAVI y otro que es un informe del ANAME. En el informe del CONAVI, ahí en ese modelo que ellos implementan, que es con la empresa privada, es decir, con el reino de la competitividad, aquí está la hoja. En un 92% está dado a 2 empresas. Es decir, que la competitividad no es mucha. Aquí, don Hernán Solís y MECO, ahí están, puede ser que sean los únicos que existan, los únicos que compitan. Yo voy a darles el beneficio de la duda, pero siempre a los costarricenses nos queda la espinita de que qué raro este régimen abierto en donde todos somos iguales y competimos en igualdad de condiciones, pero solo a 2 empresas se les da todo en este país. Ok, don Otto señala como un problema que ha tenido el ICE, cómo aumentan los costos. En el informe del CONAVI se dice que los montos originales de contratos de mantenimiento de obra vial y la diferencia con lo que se terminó pagando, la diferencia fue de un 86% más. Es decir, que ese problema que yo comparto con Otto, que él le señala al ICE, es enormemente significativo en el modelo CONAVI, que es el modelo, digamos, que se ha implantado aquí para, a ver, pues desde mi posición tengo que pensar, aquí hay hoy un día me lo decía un exministro de Obras Públicas de Liberación Nacional, fuera de toda sospecha de que sea terrorista o comunista, me decía: Patricia, era a propósito de la concesión Alterra en el aeropuerto, y yo lo llevé a que hablara con mis alumnos. Aquí nos hemos dejado de querer. Dice, si aquí todos los que hicieron el aeropuerto, estábamos en la facultad enfrente de ingeniería, salieron de ahí. Me dice, si aquí los formamos en la Universidad de Costa Rica, hoy ya no podemos hacer nada. Hoy el aeropuerto lo hicieron ingenieros nuestros, graduados en la Rodrigo Fano, es Alterra, es otra, y ahí hay obras permanentemente terriblemente onerosas, pero luego el ANAME hace una evaluación de cuál es el estado de esto que terminó costando un 86% más. Es decir, de esto que entre septiembre del 2011 y marzo del 14, hasta ahí llega el informe, las diferencias hacia arriba oscilaron entre un 15 y un 240% más. Es decir, en lugar de los 126,000 millones que iban a costar, se terminaron pagando 234,000, pero casi el doble. Pero digamos que no importa porque quedó muy bien el asunto. No quedó muy bien. El ANAME hace una evaluación de cómo están. Cualquiera que se monte un carro no necesita el informe del ANAME. Y los resultados es que el 20% de la red vial sigue igualmente mal, pero un 13.5% en este tiempo en donde hemos gastado esos millones con esas empresas privadas, más bien se ha deteriorado. Es decir, que aquí yo he venido a sostener la tesis de que el Estado costarricense debe volver los ojos hacia adentro, porque con lo otro nos ha ido terriblemente mal. Un problema, Patricia, y a las personas que nos están en estos momentos viendo, un problema que ha habido a lo largo de las últimas décadas en la contratación de obra de infraestructura vial, mantenimiento, sí, pero todo, también construcción de carreteras, etcétera, es que durante muchos años los oferentes se ponían de acuerdo con alguien en el MOP para que los carteles de licitación pidieran más requisitos de la cuenta para impedir la competencia, Patricia, para cerrar las puertas a nuevos oferentes, a nuevos actores en lo que es la construcción de infraestructura vial, que podría, al haber varios actores o muchos actores, los pone a todos a ver de qué manera revisan sus costos, etcétera, sus procesos constructivos, con el propósito de bajar
los precios lo más posible, manteniendo la calidad de las especificaciones. Esto, cuando fui diputado la vez pasada, 98-2002, precisamente tuvimos al ministro de Obras Públicas en una comisión y yo le preguntaba sobre esto, la colusión de algunos empresarios que básicamente de la mano con personas dentro de la institución se encargaban de hacer carteles de licitación amañados para que solo unas poquitas compañías pudieran participar. Pero luego venía el otro problema y entonces la colusión los llevaba a que participaban muy poquitos, se adjudicaban diferentes obras, no cumplían, ¿ya? Y entonces venían las apelaciones. Entonces el proceso de apelación, mientras una licitación está siendo apelada, otra está siendo ejecutada muy lentamente y sin competencia. Todo eso con el apoyo indudable de la gente de la política, o sea, altos jerarcas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, otras personas allá en mandos medios en el MOP, afectándonos a todos nosotros que terminamos pagando más por las carreteras del país y además, con problemas en cuanto a la calidad de la carretera, porque la supervisión que había en los procesos constructivos tampoco se daba. Y entonces puede ser que las especificaciones eran que usted tenía que meter 15 centímetros de capa de asfalto, metían 10, todo el mundo se hacía de la vista gorda y luego los costarricenses pagamos la factura al tener unas carreteras que nos salieron muy caras y con una mala calidad. Yo creo que don Otto toca un tema ahí fundamental, y es que aun con el ICE o sin el ICE dentro del plano de la construcción, el problema es que tenemos una política pública muy deficiente respecto a cómo construir, a cómo fiscalizar la construcción, a cómo crear los proyectos. En eso te coincido absolutamente, ¿verdad? Hay ese debilitamiento de la institucionalidad ha conllevado también a un deterioro de la institucionalidad. Aquí yo no he venido a defender el funcionamiento en su totalidad, no. Estoy defendiendo un principio de qué es lo que significa el Estado, cómo debemos de entender la convivencia social. Porque don Otto está criticando, no está de ninguna manera de acuerdo, porque nadie puede estar de acuerdo en San José, en Costa Rica, de cómo nos ha ido en estos últimos 30 años, pero resulta que le da una vuelta tal que de todo tiene culpa de nuevo el Estado. Y no estoy quitándole culpabilidad a Otto al Estado. Creo que efectivamente aquí, y sobre todo en los últimos tiempos, ha habido una confusión entre lo que son las finanzas públicas y las privadas. Hay efectivamente toda esa serie de colusiones que usted señala. Por eso, entre otras cosas, es que traía datos para demostrar que ese modelo CONAVI no ha servido, que ha servido únicamente para enriquecer a enormes empresas, eso sí, me imagino yo, pues no quiero mencionar, pero me imagino, tanto nacionales como extranjeras, y que por eso es obligación nuestra como patriotas volver los ojos a lo que puede contribuir a cómo podría una institución. Usted sabe que ayer que hablaba a propósito de esta comparecencia de hoy con personas enteradas, me dicen que este proyecto del Reventazón que está llevando a cabo el ICE, que dicen que se termina el año entrante, es considerado por los organismos internacionales el proyecto más importante después del Canal de Panamá. Es decir, es que yo me acuerdo de aquel título de La Nación criticando el que el ICE pudiera intervenir en esto, que decía que era una apuesta riesgosa. Pero apuesta riesgosa es entregarle a Autopistas del Sol, en donde se caen los pedruscos y te matan cuando vas para Caldera. Pero al ICE, o hay alguien que crea que lo del Surquí o lo de acueductos de Cachí son proyectos enormes, y este es un país que ha sido ejemplo, Otto. Sí, lo que habría que revisar en un caso como digamos, Reventazón, ¿sí? es el costo. La obra es impresionante. Es como la obra de Pirris, es impresionante, pero bueno, ¿a qué costo? O sea, ¿qué tan eficiente fue la institución para construir esas mega obras? Porque son obras monumentales, extraordinarias, obras de ingeniería sofisticada, etcétera. Entonces, estamos claros que esas obras tienen esas características, pero ¿a qué costo? Y por eso aquí nuevamente, volviendo al tema que nos trae a Patricia y a mí acá a compartir reflexiones sobre este
este tema, es si el día de mañana se va a plantear en la Asamblea Legislativa Sí. un proyecto de ley para ampliarle las competencias al ICE, para que pueda incursionar en la construcción de obra pública de todo tipo, Hay que ser habría muy que ponerle, estrictos. sí, allá, habría que precisar que eso debiera hacerse bajo competencia, que no nos pase lo que sucedió con la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y el proyecto de Balsa Inferior, que contrata por administración al ICE, se establece un presupuesto y sale $100 millones más caro. Pero Otto, ¿te das cuenta que la competencia no nos vacuna contra eso? Te estoy enseñando pero los lo que te datos. mencioné, Patricia, es que todavía no tenemos la competencia que hay que tener, digamos, ¿Pero para que cuál haya, es la que hay que porque tener? lo que hay que hacer es eliminar muchas de las barreras que hoy existen para que actores entren. Y se lo pongo muy sencillo: construir una carretera, que es algo de lo más básico, de un punto A a un punto B. 10 kilómetros de carretera con ciertas especificaciones. Usted le dice, invita a los oferentes, mire, Sí. esto se lo vamos a adjudicar a aquella empresa que me cobre un colón menos que cualquier otra, Sí, sí. siempre y cuando me cumpla con esas especificaciones. Pero no me pongo a pedirle un montón de requisitos que deje por fuera a todas las empresas. Mire, aquí yo puedo precalificar y tengo 20 compañías. Vengan, participen. Y ya, no me presenten. Usted sabe que cuando presentan el cartel, digamos, las ofertas, está la oferta técnica, que es una cosa así grandísima, y la oferta económica, que es una página. En la oferta técnica vienen certificaciones de abogados y estados financieros y razones financieras y que si la maquinaria es propia o no, la experiencia de los ingenieros, etcétera. Mire, todo eso usted lo puede hacer a un lado y usted le dice, mire, aquí va a haber una garantía de participación alta y garantía de cumplimiento muy alta. Y esto se lo voy a adjudicar hoy mismo a la persona que me cobre un colón menos. Claro. Y viene la orden de compra de inmediato para que usted en 15 días empiece, me deposite la garantía de cumplimiento y en el plazo de 6 meses, que fue el plazo que yo le puse, usted me construye esos 10 kilómetros de carretera. Pero eso no sucede en el proceso licitatorio costarricense. Es amañado en favor de X o Y o Z compañía. Eso hay que cambiarlo. Y entonces viene la parte de la supervisión. Porque, mire, ojo a Cristo, usted me decía, me pudo ofertar eso, pero ahora, ¿cómo me doy cuenta que usted no me va a engañar? La NAME puede jugar un rol muy importante. Puede haber otras empresas que se puedan contratar o tengan que pagar ellos un seguro. El seguro es, mire, esa carretera me tiene que dar estos años de vida en estas condiciones. Claro. Y esto usted me va a dar un seguro de que, Claro, eso va a durar. Y eso usted me lo va a incorporar en el precio. Y usted tiene las aseguradoras poniendo más bien ellas a supervisar la carretera, porque lo contrario la aseguradora podría terminar pagando a los costarricenses una carretera mal construida. Entonces hay maneras de hacerlo, no como lo hemos venido haciendo, Patricia. Lo hemos venido haciendo muy mal y perjudicando a todos los costarricenses, y en eso estamos de acuerdo usted y yo. Ok, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el proceso de concesión de obra pública en este país ha sido, pues, un poco lo de tigre, ¿cómo es? Burro amarrado contra tigre suelto. Yo tuve en mis manos en algún momento cuáles son los resultados de los procesos de concesión en Austria, y ahí sí están taco a taco, la empresa Autopistas del Sol que llega y el Estado. En Costa Rica no, Otto. Entonces, no tiene músculo la parte de la fiscalización, lo mismo con el aeropuerto. Exactamente. Es algo... Entonces yo creo que obviamente un país como el nuestro tiene en algún momento que recurrir a concesionar una obra, claro, porque no tenemos la claros. tecnología. A lo que voy es a que ese ensalzamiento que haces de la competencia por la competencia misma no se sustenta con los datos reales. Es que no ha habido... Aquí están las Es que, empresas Patricia, que no ha habido compiten. suficiente competencia por lo que te mencioné. Es decir, que ha según habido vos este modelo ha fallado porque falta competencia, no porque nos hemos entregado. Lamentablemente falta competencia por un lado. Por otro lado, falta fortalecer las capacidades del Estado de supervisar, eso sí, a por supuesto, las personas o a por las entidades supuesto, que participan, ya por sea supuesto. en la construcción o en el mantenimiento o Por en una supuesto. concesión. O sea, todas las 3 concesiones que hay en Costa Rica, Sí. porque en Costa Rica no hay muchas concesiones. Está la de la Ruta 27, está la concesión del aeropuerto, está la concesión de ahorita la de APM Terminales, que están apenas en el proceso constructivo, y lo de Caldera. Hay únicamente 4 concesiones en Costa Rica. Eso es todo de construcción de obras de infraestructura grandes y administración de esa obra de infraestructura. Pero en estos casos, tanto en Caldera como la Ruta 27, como el aeropuerto,
la entidad que tiene que supervisar está fallando y ha estoy de fallado acuerdo. a lo largo de los años de ejecución de esos contratos de Estoy de concesión. acuerdo. Eso es algo que tenemos que fortalecer. supuesto. No podemos seguir así. Señor y como- señora diputadas, tenemos que cortar. Sí, tenemos que correr porque ya no vamos, pero bueno, como producto de este debate, por lo menos hemos visto que hay bastante coincidencia en temas, Sí, sí, y por lo menos de la posibilidad de que el ICE podríamos vaya